Muy bien, en estos días me he encontrado gente que está un poco preocupada, un poco temerosa de lo que se ha estado hablando en las últimas semanas. Durante los dos fines de semana anteriores estuve predicando acerca o enseñando acerca del capítulo 25 de Mateo, haciendo un poco de contrapeso entre todo ese cuento que anda por ahí de que el rapto es esta semana o que Cristo viene. Como les enseñé en esas dos oportunidades, que Cristo viene, viene. Que nos vamos a encontrar con Él, nos vamos a encontrar con Él. Pero ¿cuándo? No lo sabemos. Así que siempre tenemos que estar como los scouts, siempre listos, siempre. Y si no viene el Jesús, tendremos que ir donde Él un día y vamos a tener que estar de la misma condición. Así que enseñé acerca de la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de las minas. Pero iba a continuar con la tercera parábola que está en el capítulo 25 de Mateo, pero no lo voy a hacer porque creo que dejé suficientemente claro lo que Jesús quiere de nosotros para ese evento. Pero me he encontrado algunas personas que están temerosas, que están con miedo, que si el Señor va a venir, que si no va a venir, que si las 4 lunas verdes, amarillas, rosadas y grises, y que se van a ver tsunamis, como dijo aquel, y terremotos y meteoritos, y va a venir Godzilla y de todo va a pasar. Así que yo creo que hay un poco de run run. No quiero tampoco ser irreverente con las personas que lo creen. Yo sé que ellos están verdaderamente convencidos de eso y algunos son verdaderamente siervos del Señor, los cuales yo respeto, pero creo que hay un poco de mucho Facebook en esto, ¿verdad? Y recuerden, les voy a decir una verdad bíblica de Primera de Alejandro 2:28. No crean, Facebook no es la Biblia. La gente dice, es que Facebook dice. Facebook puede decir cualquier cosa. Investiguen las escrituras. En Facebook se dicen un montón de tonteras, de estupideces y de cosas verdaderas. No todo lo que leen ahí es cierto. Más bien yo diría que mucho de lo que está ahí no es cierto. Es solo un lugar donde muchas veces la gente descarga toda su ira, su enojo y sus complejos, criticando y haciendo un montón de cosas más detrás de algo que nadie los ve. Muy bien. Así que quiero hablar de este tema, del temor, del miedo, pero no solo en cuanto a este acontecimiento, sino a muchas cosas que se dan en la vida que nos afectan. Y el temor es una emoción que afecta sentimientos, porque cuando estamos llenos de temor, afecta todo nuestro comportamiento, nuestro desarrollo humano, afecta la percepción que tenemos de las cosas, del mundo y cómo nos relacionamos con los demás. Hay verdaderos temores que son terapéuticos y que son sabios. Por ejemplo, si yo estoy aquí y yo considero que esto es muy alto, el temor me va a decir que tenga cuidado, que me aparte un poco y que no sea imprudente, ¿verdad? Ese es un buen temor, eso es correcto. Pero si no voy a volver nunca más a la iglesia porque me da miedo de caerme ahí, ya es un temor que no tiene racionalidad. Así que vamos a aprender un poco de esto. Y vamos a estudiar acerca del Salmo 91. Este es un salmo famosísimo. Este es el salmo que usted tiene abierta en la entrada de su casa. Digo yo, algunos. No sé si han dado cuenta, está en la puerta de la entrada del salmo. Y ese salmo funciona como una empresa de seguridad. Si abrimos el salmo, no entra el ladrón, ¿verdad? Así que es un salmo de protección. Es un salmo que habla del cuidado de Dios por nosotros. Yo le diría que si usted no cree en el Señor Jesucristo, lo único que va a servir ese salmo ahí abierto es para que cuando entre el ladrón lo lea y se convierta al Señor. Y eso va a ser maravilloso, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios se hace una realidad cuando la creemos, cuando la ponemos en acción, cuando trabajamos con ella, cuando es esa semilla que viene a nuestro corazón y da fruto. Y lo más hermoso de los salmos es que son vivenciales en su mayoría. ¿Qué quiero decir con esto? No son más que declaraciones doctrinales. Yo puedo estar haciendo declaraciones doctrinales y no vivirlas, como lamentablemente hacen muchas personas. No es solo una retórica o un discurso de doctrina,
sino que es testimonial. Y eso me encanta de los salmos, me gusta, porque son frutos de una experiencia. Es el resultado de una vivencia del salmista que creyó en la palabra de Dios, en la promesa de Dios, creyó en lo que Dios podía hacer en su vida y después hace un canto, hace una declaración de la experiencia que él tuvo con el Señor. Y esto es maravilloso, porque si la palabra de Dios ya por sí es extraordinaria, aún más grande cuando hay alguien que dice que la tomó, la creyó y se manifestó como esa realidad en sus vidas. Así que son bellísimos los salmos en sus mayorías. Y no solamente son expresiones conceptuales o emocionales o racionales, sino que realmente representan ese testimonio, esa realidad de alguien que lo está contando. Así que vamos a leer el Salmo 91, una versión de 1960 que pocas veces la leo, pero tiene algunos elementos que quisiera rescatar. Dice número 1, este salmo, antes de entrar a leerlo, es interesante porque no dice quién fue su autor, quién lo escribió. Algunos dicen salmo de David, salmo de fulano, salmo de, pero este no. Es un salmo que no tiene autor, ni tampoco dice en qué momento se escribió. Así que podemos deducir con la lectura y el estudio del mismo que el que lo escribió la vio bien fea, la vio peluda, como decimos los ticos, porque cuando expresa todo lo que él encontró en Dios es porque realmente pasó una situación complicada en su vida. Entonces podemos ver que eso es así. Dice el versículo 1, el que habita al abrigo del Omnipotente morará bajo la sombra, del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga. Voy a aclarar esta palabra. Adarga es un escudo o una coraza de protección más grande que un escudo. Eran más grandes, más fuertes. Era de cuero y metal. Dice, escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará o me llamará o orará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Voy a hacer una aclaración importante porque es un salmo que tiene unas conjugaciones un poco extrañas. De pronto habla y dice, dije yo, pero me dijeron a mí, pero dice el Señor. Entonces es un poco a veces complicado a la hora de leerlo. Complicado no, sino que utiliza unas conjugaciones un poco difíciles. Y es más o menos así para que usted entienda. Es como si alguien estuviera frente al espejo y se está hablando. Diríamos los ticos, se está lavando el coco. Se está recordando, se está afirmando, se está declarando lo que él creyó de lo que Dios había dicho y lo que Dios dijo sobre él para que él le creyera. ¿Me siguieron? Está diciendo, dije yo, impuse por escudo a mi Señor, hice esto, hice lo otro, ahora lo vamos a analizar. Y de camino me dijo Dios, por cuanto has hecho esto, has logrado lo otro, entonces yo voy a hacer aquello. Y dije, y el Señor me ayudó, y el Señor te dice, yo te ayudé, y ahí están.
Es una declaración que el salmista está haciendo en un canto de victoria. Ahora, el salmo inicia con que dice el que habita, y aquí está la clave de ese salmo. Todo lo demás lo vamos a estudiar, pero esta clave es fundamental. El que habita, diríamos los abogados, es un requisito sine qua non, es esencial, es el que habita. Podríamos aplicar el que no habita, no. Porque hemos creído que la palabra de Dios se cumple y se manifiesta de cualquier manera. Y digamos que de alguna manera es así. Pero la palabra de Dios necesita un receptor que la crea y la ponga en acción por sí mismo. Es como este salmo, como el ejemplo que puse inicialmente. Usted habla del Salmo 91 de primero en la casa, en la entrada, pero si no hay alguien que agarre ese salmo, y no solo ese salmo, al Dios del salmo, y lo hace su habitación, el resto del salmo no se cumple en su vida. Es una verdad eterna, es una verdad de Dios, es una declaración de Dios, pero no se hace una realidad si no hay alguien que la cree. ¿Me siguieron? Entonces por eso dice el que habita, no dice solo el Señor es el abrigo y el Altísimo, no. Vean los elementos que están ahí. Versículo 1, por favor, me siguen ahí arriba, gracias. El que habita, requisito, el que habita, el que no habita no. Y mire el que habita lo que hace. El que habita al abrigo del Altísimo. Está reconociendo que está sobre todas las cosas. Y abrigo tiene que ver con cobijar, con abrazar, con frío. Usted se abriga cuando tiene frío. Y tiene que ser, está hablando de una relación de intimidad, de cariño. Cuando alguien tiene frío, se abriga a él. Entonces dice, el que habita al abrigo morará. Habla de una morada, no es un lugar de paso, no es donde usted pasa por ahí solo cuando tiene problemas o cuando tiene dificultades. Ahí vive, ahí habita. Por eso dice, el que habita es residencia permanente, constante. No es el que de vez en cuando va a la presencia de Dios. No es el que corre solo cuando tiene problemas. No es el que de vez en cuando se le ocurre que Dios existe. Es el que ha hecho de Dios una morada, una habitación, una residencia. Ha echado raíces bajo la sombra del Omnipotente. Y la sombra tiene que ver con protección del calor. Usted busca la sombra cuando está bajo el calor. Así que mire qué interesante, porque está hablando de un lugar de morada donde cualquier circunstancia, bajo el frío o bajo el calor, Dios va a traer su cobertura sobre usted. Hermoso. Y dice omnipotente o todopoderoso, que es lo mismo. Está declarando que no hay nadie más poderoso que Él. Que usted y yo habitamos, que el que habita bajo esa sombra recibirá beneficios de alguien que es todopoderoso. No hay nadie más poderoso que Él. Si tienes miedo de alguien, estás en el refugio correcto, porque nadie podrá vencer quien te cuida. Eso es lo que está diciendo. Habitar. Recuerde esto, importante. Habitar, no pasar. Por ejemplo, ustedes hoy han venido de paso aquí a la Comunidad Paz, pero no viven aquí. Algunos vivimos aquí, pero usted no vive aquí. Usted tiene su residencia, su casa. Ese es el lugar donde Dios está con usted, para hacer una alegoría, una comparación. En el segundo versículo dije yo. La expresión aquí es yo declaré, me dije a sí mismo, confesé, declaré, lo creí, dije yo, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. No sé si usted nota algo especial en este versículo, pero dice mí, no el Dios que es castillo, el Dios que es esperanza, el Dios en que se confía. No, está diciendo mí, porque Él habita ahí, ya le pertenece, es su Dios.
Dios ha querido manifestarse sobre él y él ha venido a morar sobre él. Entonces dice, dije yo, confesé, declaré, me dije a mí mismo, esperanza mía. Ahí es donde espero, ahí es donde yo puedo resguardarme. Ahí, mi castillo o castillo mío. Claro que él no va a hablar de una casa como la que conocemos, pero él tiene claro que es un castillo. Un castillo es un lugar grande, fuerte, donde hay un rey que gobierna ese lugar y manifiesta su señorío en ese lugar. Y hay protección en ese castillo. Entonces dice, castillo mío. No dice chocilla mía o tienda de campaña mía. Porque lo que él quería decir es ese lugar donde yo puedo estar y permanecer y el rey cuidará de mí. Es un lugar seguro, fortificado, donde hay grandes paredes altas. Se podía refugiar en tiempos de guerra ahí y vivir por muchas semanas. Todas las bodegas estaban llenas. Mi castillo, donde yo me puedo refugiar. Mi esperanza, mi Dios, en quien confiaré. La confianza se desarrolla a través de la relación, de la intimidad. Usted no puede confiar en alguien que no conoce. No puede confiar en alguien con quien no se relaciona. Por eso hay gente que no ha podido desarrollar una confianza absoluta en Dios porque no le conocen. Porque no se relacionan con Él, porque tienen relaciones conceptuales, racionales y doctrinales, pero no vivenciales. Recuerden lo que les he enseñado. Cuando usted tiene un concepto equivocado o erróneo de algo o de alguien, se relaciona de manera también equivocada o errónea. El concepto que usted tenga de algo o de alguien va a marcar la forma en que usted se relaciona con aquello o con aquella persona. Así que cuando no tenemos el concepto correcto y adecuado de Dios, nosotros vamos a relacionarnos mal con Dios. ¿Me siguieron? Por eso usted necesita y yo necesitamos conocer las Escrituras, necesitamos ser discipulados, necesitamos conocer las Escrituras para que conociendo las Escrituras conozcamos al Dios de las Escrituras y desarrollemos esta intimidad que dice esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y eso no nace solo, nace a través de morar bajo la sombra del Altísimo. De morar, de permanecer. En el capítulo 3 dice, Él te librará. Es interesante en la redacción porque Él dice, dije yo, pero ahora está hablando como si Él está hablando a otros. Se está hablando así, pero nos está hablando a nosotros también. Y ahora está diciendo, Él te librará. Dije yo, declaré yo. Esto va a pasar, esto pasó en mí, pero ahora le digo a usted, eso es lo que está diciendo. Él te librará del lazo del cazador y de la peste nocturna. Está hablando de lo que puede hacer el hombre, el cazador, y de la peste lo que puede hacer la naturaleza. Él me resguardará y me librará del lazo que me pueda tirar el hombre para cazarme, el que me persigue. Y esto tiene que ver con conceptos espirituales también, porque Satanás anda como un cazador detrás nuestro y Dios nos va a librar de eso también. Tal vez no te has dado cuenta, pero Dios te ha librado de más cosas que usted se imagina. Lo que pasa es que nunca las vio, solo recibió los beneficios. Pero el Señor anda siempre constantemente en los que habitan haciendo este trabajo, por así decirlo. De la peste destructora, una peste que no tiene control, pero esa peste que destruye, de esa Dios te va a librar. Y aquí hay una figura hermosísima. Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Y esta es la imagen de una gallina con sus pollitos. Cuando están los pollitos por ahí, pío, 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 y viene algo y pasa algo, los pollitos vienen y la gallina los cubre bajo sus alas. Y tienen frío y vienen donde la mamá. Y tienen temor y vienen donde la mamá. Vea qué imagen más linda, porque es de alguien que ha hecho de Dios su Dios, mi escudo, mi esperanza, mi protector. Así que él ve a ese Dios como una mamá
como una gallinita que viene y lo cuida, porque los pollitos son sumamente vulnerables, entonces los cuida, los resguarda. Y es hermosísimo esto, porque nos da una imagen materna de Dios. Es extraño porque Dios es padre, pero también es madre. Tiene todas las condiciones amorosas, tiernas, de cuidado, de atención, de protección, que tiene tanto una mamá como un papá. Así que te cubrirá con sus plumas. Pero si usted se da cuenta, las plumas no son fuertes. Las plumas solo protegen amorosamente. Dan una sensación de cuidado, pero la pluma es sumamente frágil. Así que inmediatamente incorpora escudo y adarga, o sea, coraza de hierro. Es su verdad. O sea que esas plumas que son frágiles y que usted podría decir, es que una pluma usted le tira hasta una piedrilla y pasa, el salmista dice, sí, pero esas plumas son tan fuertes como un escudo, como una adarga, como una coraza, que vienen de la verdad de Dios. Así que la verdad de Dios es la que me va a cubrir, la que me va a proteger. Por eso tenemos que conocer la verdad de Dios, para que sea esa verdad la que nos cubra y la que nos proteja de las hechanzas del enemigo y de los hombres. Le está dando una fortaleza increíble a esas alas que vienen de Dios, a esas plumas amorosas del Señor. Ese instinto maternal, cuando la mamá cubre a los pollitos cuando vienen, o cuando ve que hay alguna complicación, hace y todos vienen, ¿verdad? Así que eso es importante que nosotros entendamos, porque a veces no conocemos esa parte tierna de Dios. No conocemos esa parte materna de Dios, ese Dios amoroso, y necesitamos conocerla y entender que Dios quiere hacer esa función en todos aquellos que creen en su verdad. Su verdad me cubre. Cuando viene la mentira del enemigo y cuando vienen las mentiras de las circunstancias, su verdad es lo que me protege. Esto no lo creía yo hace mucho. Hay cosas que uno cree un tiempo y después no cree, y no es que va cambiando la verdad, sino que la experiencia y el conocimiento le va revelando otras cosas. Yo hace mucho no creía mucho en esa costumbre que decía, no diga eso, no diga otro, lo que dices recibes, y aquí y allá, y yo decía, no puede, lo que yo digo no puede modificar lo que dice Dios, y eso es una verdad también. No importa lo que yo diga, no puede modificar lo que Dios dice. O sea, mi palabra no puede ser mayor que la palabra de Dios, no puede tener más poder mi palabra que la palabra de Dios. Pero sí puede tener mayores efectos si yo confieso y declaro lo que yo voy creyendo, me voy convirtiendo en eso. No es que tiene más poder que la palabra, es que dejo la palabra de lado para que mi palabra ocupe su lugar. ¿Entienden la diferencia? No es que entren en competencia, es que saquea una. Así que yo creo importante que cada uno de nosotros aprenda a declarar y a confesar lo que Dios ha dicho, porque eso es lo que está haciendo el salmista aquí. Está declarando, está confesando, está anunciando, está repitiendo todo lo que Dios ha dicho que va a hacer por él, y está haciendo y va a hacer en su vida. Él lo está confesando. Ahora mire qué interesante, porque en el 9 hay como un cambio en la estructura de la redacción, porque aquí es Dios hablando. Es Dios hablando. Él se está hablando, pero es como un momento en que si yo estuviera hablando y me dijo Dios, por cuanto has hecho esto. Así que en el 9 dice, porque has puesto a Jehová. O sea, si al principio es el que habita una condición, aquí es porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Que decía al principio, si haces de Jehová tu morada. Ahora aquí dice, por cuanto creíste, y lo voy a poner así, por cuanto creíste a la perfección. El versículo 1, ¿me van siguiendo? ¿O no? No, están perdidos. Ok, ¿van bien? Ok. Bien. Por cuanto has hecho una verdad del versículo 1, y esto ya no es solo una concepción, sino que es una realidad.
por cuanto has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. O sea, la razón de lo que le voy a decir adelante es porque has hecho esa verdad en tu vida. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en tus caminos, y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y sobre áspid caminarás. ¿Por cuánto? Porque has creído eso. Porque has hecho de Dios tu morada. Porque estás bajo su abrigo, bajo su cobertura, y has caminado en esta verdad. Y declara lo que hemos leído aquí. Miren si esta es una verdad tan impresionante, que Satanás tienta a Jesús en Mateo capítulo 4 con el Salmo 91. No sé si sabías. ¿Se acuerda? Cuando le dice, tírate y Dios mandará a los ángeles que cuiden de ti para que no tropieces en piedra. Está citando Satanás el Salmo 91, por si no sabían. Imagínense la verdad, que Satanás va y trae del Antiguo Testamento un salmo. Y claro, recuerden, la palabra mal utilizada es tentación. Así que le dijo, haz algo que dice Dios que va a hacer con los que creen en Él. Eso dijo Satanás. Increíble. Así que no te sobrevendrá mal alguno, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles enviará cerca de ti. Dios no solamente estará atento a tu vida, Dios no solamente estará fijándose por dónde caminas, sino que Él está dispuesto no solamente a actuar como esa madre como con sus pollitos, sino que verá cuando vas por un camino que te vas a tropezar y ordenará a todos los ángeles que sean necesarios ir en tu rescate. Eso dice ahí. No solo estará atento con su mirada y con sus manos, sino que mandará ángeles que cuiden de ti. Y le dice, allá me va mi hijo, ven a mi hijo Juan Carlos, ven allá, va a tropezar. Él no lo ha visto, pero como habita bajo esta sombra, salgan 1000 ángeles, 6000 ángeles, 1,000,000, y me lo traen a salvo aquí, porque él habita en mi casa, y nadie que habita en mi casa le pasa algo, dice el Señor. Eso es lo que está diciendo ahí. Eso es lo que está diciendo ahí. Enviará ángeles, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Ellos en las manos te llevarán. Cuando no puedas caminar, cuando no sepas por dónde caminar, el Señor enviará a sus siervos para que te lleven, ya ni siquiera caminando, te pongan en tus manos, en el lugar correcto, sus alas. Eso es lo que dice ahí, para que tu pie no tropiece. Y hace una relación aquí peligrosa. Sobre el león y sobre el áspid o las serpientes vas a caminar. Caminar sobre ellos no debe ser un lugar seguro, pero usted verá la serpiente y el león, y usted caminará a la par de ellos y le dice, tranquilo león y tranquilo serpientes, porque yo vengo caminando de la mano de mi Dios, y no me podrás tocar ni hacer daño. Pero porque habitas, no porque de vez en cuando pasas. Quiero ser muy claro con esto. No es que estoy infundiendo más temor de la cuenta. Estoy diciendo que hay una confianza absoluta cuando hacemos lo correcto delante del Señor. Los animales más fuertes y más venenosos estarán sujetos a las órdenes del Señor para que no nos hagan daño. Caerán 10,000 a un lado y 1000 al otro. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a caminar por lugares peligrosos, que de pronto habrá batallas, habrá circunstancias donde verás que algunos van cayendo, y usted dice, la madre de todas las batallas. Acaban de caer 10,000 a un lado y 1000 al otro, y usted puede empezar con su mente a decir, y en la próxima me voy yo. Si ya cayeron 10,000, en la otra voy jalando. Empezamos con 1000 y terminamos con 10,000, y en estas estoy incluido. No debes de pensar así. Dice la Biblia que verás donde caen, mas tú no caerás. Pero hay que vivir en la fidelidad del Señor, vivir en su presencia, porque tomaste la decisión de auxiliarte en el Señor. No vas a tener temor. El temor nocturno es terrible.
todos los que fuimos niños y algunos que todavía no son niños, tenemos temor a la noche. La noche produce temor. Así que dice, no tendrás temor de la noche. Y tampoco del día, porque el día trae otros temores. En la noche desconozco lo que está pasando, lo que se mueve, pero de día camino y veo los enemigos. En unos no se ven y en otros se ven, pero en los dos hay temor. Y el Señor dice, ninguno de los dos vas a tener que temer, porque yo estoy contigo. Y aquí hay otra afirmación, ¿se acuerda? Por cuanto, leímos en el 9, en el 14 dice, por tanto. Todo es a consecuencia de que creíste algo, aquí hiciste de Dios tu habitación, tu morada, y por cuanto creíste eso, todo esto que acaba de estar declarando y anunciando y proclamando y diciendo que yo ya lo viví, es el resultado de que creí en el versículo 1. Por tanto, o sea, a causa de, en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, me llamará, orará y yo responderé. Clama a mí y yo responderé, dice el Señor. Con él estaré en la angustia. ¿Hay momentos que vamos a tener angustia? ¿Hay momentos difíciles en la vida? Sí. El que diga que no es mentiroso. Pero en todos ellos el Señor estará con nosotros. Estaremos ahí temblando tal vez bajo sus alas, pero sabremos que ahí bajo esas alas no nos va a pasar nada. Oímos el león que anda ahí, row, 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 pero ese león nunca va a penetrar esas alas. Estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Dios exalta, va a cuidar, va a levantar a los que creen en Él, a los que caminan de su mano, a los que viven en su presencia. El Señor los va a exaltar y les va a decir, estos son mis hijos e hijas que creyeron en mí. Mire lo que pasa con los que creen en mí y habitan en mi presencia. Esto hago yo con ellos. Tenemos que entender que tenemos que poner parte de nosotros en el desarrollo de la fe. Mire lo que dice el Salmo 27. Voy a leerlo un poquito rápido. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, hay aquí una pregunta. ¿Por qué habría de temer? Si es mi luz y mi salvación, ¿por qué tienes que tener miedo? Pregúntate, ¿por qué tienes que tener miedo? Si el Señor es su luz y su salvación. Si no es ni su luz ni su salvación, tiemble día y noche. Pero si lo es, no. El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría yo de temblar? No existe razón. O sea, si Dios es lo que dice ser y has creído que Él hace lo que dice que hace, no deberías de tener temor, ni temblar, ni asustarte. Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y mis adversarios me ataquen, porque vendrán enemigos y vendrán adversarios y te van a atacar, ellos tropezarán y caerán, no yo. No yo. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Estará seguro porque no vienen a pelear conmigo. Me acuerdo que el Señor dijo, enviaré ángeles para que te rescaten y te traigan en sus manos. Así que usted tiene que declarar y confesar lo que Dios ha dicho en medio de toda circunstancia, en medio de situación familiar, en medio de situación financiera, en medio de situaciones de cualquier tipo. Usted tiene que declarar y confesar, yo he hecho de Dios mi luz y mi salvación y habito bajo la sombra del Altísimo, bajo su abrigo del Omnipotente, estoy en su castillo y nadie más podrá hacerme daño. Tenés que confesarlo, tenés que declararlo, tenés que decírtelo. Lo único que le pido al Señor, y miren cómo aquí está una verdad bíblica. Aquí en el versículo 4. Ese no es el 4, ese es. Lo único que le pido al Señor, lo único, mire qué interesante. Lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. ¿Qué decía el Salmo 91:1? Habitar, morar bajo su sombra, bajo su abrigo.
Y aquí dice, lo único que le pido es habitar, estar en su casa. ¿Ven? Es el mismo principio. Pues Él me ocultará, y no voy a leer más porque tiene otras verdades ahí de protección. ¿Ok? Ahora la pregunta, después de haber analizado estos principios, estas verdades bíblicas, es: ¿por qué temes? ¿Por qué tiemblas? ¿Por qué te preocupa que tal empresa esté despidiendo tantos empleados? ¿Por qué te preocupa que la bolsa le pase esto? ¿Por qué te preocupa si va a venir un meteorito? ¿Por qué te preocupas esto o lo otro? Si moras ahí, si tienes esa relación, si dices mi Dios, mi salvación, mi esperanza, mi escudo y mi castillo, no tengas miedo, porque el Señor cuidará de ti bajo cualquier circunstancia en que te presente la vida. Cualquier circunstancia. Tienes que estar confiado y confiada que nunca te va a abandonar y nunca te va a dejar, porque Él lo prometió. La pregunta no es si Dios quiere cuidarte. La pregunta no es si Dios quiere librarte de las garras del enemigo. La pregunta no es si Dios es como una gallina que cuida a sus polluelos bajo sus alas. La pregunta es la siguiente: ¿quieres tú vivir así? Esa es la pregunta. Porque la primera ya está contestada. Dios dijo: yo quiero. No solamente quiero, sino que puedo hacer lo que yo prometo que hago. Así que yo no tengo ningún problema en hacer esto que está aquí con el que me crea. Pero tiene que haber gente que le crea. Tiene que haber gente que haga de su palabra una realidad, una verdad, para que su temor salga, para que camine confiado, para que pueda vivir las victorias que el Señor tiene para sus vidas. La pregunta es esa: ¿quieres vivir así? ¿O quieres solo tener tiempos esporádicos en tu relación con Dios? Miren qué hermoso lo que dice Jesús en Lucas 13:34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúnen la gallina a los pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? La pregunta es: ¿quieres? ¿Quieres hacer de la promesa de Dios una verdad en tu vida? ¿Quieres que, como el salmista, usted escriba su propio Salmo 91 contando que cuando creyó en estas verdades, Dios comenzó a manifestarse, como dice el Salmo 91? Cierre sus ojos un momento, por favor. La pregunta es si usted puede decir hoy: mi Dios, mi Señor, mi escudo, mi verdad, por cuanto creí, se manifestó su verdad sobre mí, y Dios me libró de la peste, del cazador, del enemigo. La vida representa grandes retos, representa adversidades. El Señor no las está pasando por alto. El Señor dice: puedes caminar en victoria conmigo. ¿Saben quién es esta gallina? Jesús. Jesús te dice: ven a morar conmigo. Yo quiero abrigarte. Quiero ser tu abrigo cuando tengas frío. Quiero ser tu sombra cuando el sol te queme fuertemente. Quiero que cuides, quiero cuidar tus caminos. Cuando caigan 10,000 o 1,000 a tu lado, no temerás mal alguno. Yo soy tu pastor. La pregunta es: ¿quieres? ¿Quieres vivir permanentemente en mi presencia? ¿Quieres hacer de mí tu morada, tu residencia permanente, constante, no esporádica, irregular, sino constante, permanente, siempre? Entonces podrás declarar confiadamente lo que dice la palabra del Señor. Toma una decisión. Es tiempo de decisiones. Hoy el mundo exige decisiones. Es un mundo convulso y requiere de gente
que crea en medio de las circunstancias. Y todo temor, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién he de temer? ¿Por qué he de temblar? Si mi Dios y mi Redentor vive.